¿Te animarías a poner en marcha esta bestia? Conocida como la rompepiernas. Hoy nos embarcamos en un viaje alucinante a través de la historia de una moto que ha marcado un antes y un después en el mundo off-road, la Honda XR600. Pero, como toda buena historia, debemos comenzar desde el principio, con la legendaria Honda XR500. En este video, no solo conocerán la evolución técnica de estos modelos, sino también las anécdotas que le valieron el apodo de la rompepiernas. Así que abróchense los cascos, afirmen bien los guantes y prepárense para un recorrido épico. Era el año 1979 y Honda lanzaba al mercado la XR500, un modelo que rápidamente se ganó un lugar en los corazones de los entusiastas del todoterreno. Con su motor de 497 centímetros cúbicos, este caballo de acero estaba diseñado para soportar terrenos difíciles y condiciones extremas. La XR500 representó un hito en la ingeniería de motocicletas, presentando un chasis tubular de acero que le daba una robustez incomparable y una suspensión que absorbía los impactos del camino como ninguna otra en su clase. Los ingenieros de Honda pusieron especial atención en el equilibrio entre potencia y maniobrabilidad, haciendo de esta moto una máquina versátil tanto para los corredores competitivos como para los aficionados de fin de semana. La XR500 era más que un simple medio de transporte. Era una declaración de intenciones de Honda, demostrando que podían crear una moto que no solo compitiera, sino que superara a las mejores en el campo de juego. Su introducción marcó el inicio de una serie que no solo evolucionaría en términos de tecnología, sino que también ganaría una reputación tan dura como los caminos que recorría. Con el éxito inicial de la XR500, Honda no descansó en sus laureles. En los años siguientes, introdujeron mejoras significativas que hicieron de la XR500 una moto aún más formidable. La versión de 1981, la XR500R, incorporó un motor con mayor potencia y un sistema de suspensión mejorado que permitía una absorción de impactos más eficiente. Estas mejoras fueron el resultado de la retroalimentación de los pilotos, tanto profesionales como aficionados, quienes buscaban una experiencia de conducción más suave y controlada. Las actualizaciones continuaron hasta 1984, con ajustes en la ergonomía que mejoraron la comodidad del piloto y una caja de cambios optimizada para una respuesta más ágil. Sin embargo, estas mejoras no fueron suficientes para prepararnos para lo que vendría después. La llegada de la XR600, una moto que tomaría lo mejor de su predecesora y lo llevaría al siguiente nivel. Con la llegada del año 1985, Honda presentó al mundo la XR600R, un modelo que no solo heredó el legado de la XR500, sino que lo expandió de maneras que nadie imaginó. Con un motor de 591 centímetros cúbicos, esta máquina estaba lista para devorar kilómetros de terreno accidentado. El chasis se había optimizado para ser más ligero, pero igual de fuerte, reduciendo el peso total sin sacrificar la durabilidad que caracterizaba a la serie XR. Esta motocicleta deportiva no solo era una evolución en términos de potencia, sino también en diseño. Su suspensión de largo recorrido se adaptaba perfectamente a las necesidades de los pilotos más exigentes, permitiéndoles maniobrar con precisión y control, incluso en los caminos más desafiantes. Este modelo rápidamente ganó una reputación formidable en el mundo del motocross y las carreras de resistencia, donde los competidores confiaban en su robustez y rendimiento consistente. Para sus 125 kilos, o sea que pesa menos que una Honda XR 250 Tornado de hoy en día, sus 46 caballos a 6.000 revoluciones por minuto sobran para transformarla en un monstruo al que hay que domar, sobre todo por su par, de 51,9 Nm a 5.000, que en cambios bajos se muestra como una verdadera bestialidad. La década de los 90 trajo consigo una serie de innovaciones para la XR600. En 1991, Honda introdujo un sistema de carburación mejorado que ofrecía una mezcla más precisa de aire y combustible, aumentando así la eficiencia del motor y el rendimiento general.
Además, el escape fue rediseñado para optimizar la salida de gases, lo que se tradujo en un motor más limpio y eficiente. Fue durante esta época que la XR600 adquirió su peculiar apodo, la rompepiernas. Este apodo no era una mera exageración. Provenía de la intensa fuerza de su motor y el torque que podía tomar por sorpresa a los pilotos desprevenidos. Con un motor tan potente y una respuesta tan agresiva, más de uno terminó con algún que otro golpe o incluso lesiones si no eran cuidadosos al manejar esta bestia. En el año 2000, la XR600 realizó su última aparición en el mercado, pero no sin antes consolidar su legado como una de las motos todoterreno más icónicas de todos los tiempos. Esta última versión conservó todas las características que la hicieron famosa, desde su poderoso motor hasta su inigualable capacidad de manejo en todo tipo de terrenos. La XR600 dejó de fabricarse, pero su espíritu y herencia perduran en las motocicletas modernas. Los entusiastas de las motos todoterreno siguen reverenciando a esta máquina por su combinación de potencia, resistencia y versatilidad. Aunque ya no se produce, su legado continúa inspirando a diseñadores y pilotos de todo el mundo, y los privilegiados que sean dueños de esta bestia saben el valor que tiene y no la cambiarían por ninguna otra moto moderna. La historia de la XR600 es una de innovación y perseverancia. A lo largo de los años, este modelo ha demostrado ser una máquina excepcional, capaz de adaptarse a los cambios y superar los desafíos. Desde su introducción en 1985 hasta su última versión en el año 2000, la XR600 ha dejado una huella imborrable en el mundo del motociclismo. Su precio hoy en día de una unidad en buenas condiciones oscila entre $5,000 y $7,000. Ya sea justificable o no, lo cierto es que sus repuestos se siguen consiguiendo bastante, y a cambio de esa suma, el propietario obtiene una moto de las que ya no hay. Y no por hacer demagogia del tiempo pasado, sino porque las marcas ya no se dedican a hacer grandes endureras. Las actuales son más pura sangre, livianas y pequeñas, o grandes trails que superan los 200 kilos en orden de marcha. No solo fue una moto poderosa, sino también un símbolo de la dedicación de Honda a la excelencia en ingeniería. Cada detalle, cada actualización, fue un paso hacia la creación de una motocicleta que pudiera enfrentar cualquier desafío. Hoy, recordamos a la XR600 no solo por su apodo rudo, sino por lo que representó para generaciones de motociclistas: libertad, aventura y la búsqueda de superar los propios límites. Y así concluimos nuestro viaje por la historia de la Honda XR500 y XR600, dos motos que no solo definieron una era, sino que también establecieron un estándar para todo lo que vendría después. Desde las pistas de carreras hasta los senderos más remotos, estas máquinas han demostrado ser compañeras confiables y dignas de respeto. Esperamos que este viaje haya sido tan emocionante para ustedes como lo ha sido para nosotros. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura sobre dos ruedas.